faltaba alguien más, pero ya vi que siguen los mismos. Muy bien. Daniel, Jesús, buenos días. Raúl, Eliud, Héctor, Miguel, Israel y Edgar. Bueno, vamos a seguir con esta interesante clase. Bueno, a mí se me hace interesante, me gusta mucho. Y bueno, hoy, como les había yo prometido, pues vamos a abordar el tema de la percepción, la psicología, ¿no? De lo que vimos ayer, ¿alguna cuestión, pregunta, algún como punto que valga la pena así como para conectarnos, para empezar como a hacer sinapsis? ¿Todo bien? Emociones y argumentación. Sí, perfectamente bien. Una cosita que se acuerden que ayer se les hizo significativa, con la que conectaron. Nada más como para refrescar la memoria. Adelante, Daniel, muchas gracias. Gracias, José Ramón. Muy buenos días a todos y a todos. Pues fíjate que ayer, después casi de lo último que hablabas del realismo jurídico norteamericano con los Critical Legal Studies, pues yo no había leído mucho de ellos y ayer me encontré, y justo que hablábamos sobre las emociones que puede tener los jueces, las juezas, me encuentro con que consideran el padre de esta corriente, porque creo que no alcanza a llegar como a teoría, lo de los Critical Legal Studies, Duncan Kennedy. Kennedy. Así es, y me encuentro con, aparte de lo que comentábamos de los jueces, de los sentimientos y bueno, del juez Hércules, del juez espectador, me encuentro con que ellos hacen una clasificación también de jueces, el cual llaman a unos activistas, mediadores y bipolares. Entonces, eso me pareció muy interesante, porque entonces tendríamos que empezar a ver hacia este tipo de jueces y desde mi perspectiva ya empezar a olvidarse un poco de esas dos opciones con los que veníamos trabajando, estudiando, que eran los jueces Hércules, los jueces espectadores, y esto me deja un buen sabor de boca con lo que concluíamos ayer por esas tres opciones que manejan esta corriente. Gracias. Sí, Kennedy es muy influyente y es una escuela bastante amplia, incluso con discípulos en América Latina, sobre todo en Colombia. Diego López Medina, por ejemplo, este filósofo del derecho colombiano, que hace mucha crítica a los estudios judiciales en su país, es discípulo de Kennedy. Y hay otros que por ahí circulan. México no ha pegado la corriente, pues por obvias razones, ¿no? Somos muy formalistas. Pero bueno, sí, en otros derroteros o rumbos tiene mucha influencia. Y, y creo que, bueno, pues al final es otra explicación más, ¿no? Que luego se nos escapa, porque al final de cuentas, pues el juzgador, la juzgadora son personas, ¿no? Esto se escapa a veces, ¿no? Esto así, presumimos que por arte de magia, pues van a juzgar de manera objetiva, imparcial e independiente, y pues no necesariamente, ¿no? Entonces, yo siempre digo, el no tenerlo consciente hace que inconscientemente lo vayas haciendo explícito, ¿no? Y si no tienes consciente que tu subjetividad puede influir en tus procesos de decisiones, porque presumes eso, que es un juez Hércules, entonces hay un riesgo alto de que así suceda, ¿no? Entonces, prefiero tener jueces más y juezas más cautelosas en ese aspecto, ¿no? De hecho, cuando luego daba yo este curso en alguna sede judicial, tengo muy así presente a un magistrado federal que se me acercó y me dijo,
doctor, yo después de sus consejos empecé a ir a terapia recurrentemente, ¿no? Y se me hizo, o sea, curioso porque dije, bueno, o sea, era como casi una confesión, ¿no? Pero me dijo, acto seguido me dijo, y me ha servido mucho, ¿no? Me ha servido mucho. Y era un juez ya, o sea, ya mayor, o sea, que uno diría, bueno, pues un joven a lo mejor no, o sea, él muy centrado, de hecho, él llevaba el instituto, la sede del Instituto de la Judicatura en Puebla, y la gente lo quería mucho. Yo con esto conecto, ¿no? Porque, claro, o sea, los jueces sufren ansiedad como todo mundo le puede pasar, ¿no? Incluso algunos hasta depresión. Y eso es lógico, ¿no? En algunos órganos jurisdiccionales cuentan con un servicio, ¿no? Con un acompañamiento. Y con esto me estoy ya conectando al tema de hoy, ¿no? Porque de alguna forma eso es todavía algo, o sea, aunque la psicología tiene 100 años, pero es algo novedoso en sede judicial. Eh, y si fuera un objeto, sería un objetivo. A ver, ahorita nos explica Edgar. Si fuera un... Ah, ya, estás refiriéndote a la objetividad. Bueno, ahorita el, el asunto está en que yo en algún momento era de la idea que sí, o sea, digamos, con amigos y amigas que son psicoanalistas, eh, hay esta cuestión de la salud mental, ¿no? O sea, una amiga Ariadna Valdés, o sea, siempre me decía esto, ¿no? O sea, así como tú vas al dentista cada determinado tiempo y al oculista, ¿no? Cada 6 meses, una vez al año, más o menos largo, tendrías que ir con alguien que atienda tu salud mental, ¿no? O sea, primero digamos, yo compré esa idea. Básicamente tendríamos que estar todos yendo al terapeuta, ¿no? Pero después también, en lo que fui avanzando, dije, bueno, pero ese también puede ser un dogma, ¿no? Y también, como alguien me dijo, el, el problema a veces con ciertos terapeutas que no tienen, pues eso, un buen código de ética, el problema es que, bueno, pues te pueden vender la idea de que tienes que estar yendo cada semana, ¿no? Y entonces fui como ajustando mi discurso, y lo que hoy yo creo es que efectivamente tenemos que atender nuestra salud mental, pero cada quien tiene su forma de hacerlo, y que terapias hay muchas, ¿no? Y hay quien le funciona la música, hay quien le funciona cocinar, hay quien le funciona leer un libro, hay quien le funciona caminar, ¿no? Entonces, más bien es eso, estar pendiente de las emociones, y de saber cuando falta esa tranquilidad o esa paz interior para poder, y entonces acudir o recurrir a algo así, ¿no? Claro, obviamente ahí de todas maneras lo de Ariadna seguiría de alguna forma vigente, porque al final de cuentas pues siempre requieres de algún experto o experta que te pueda evaluar y decir qué pasa, ¿no? La Organización Mundial de la Salud señaló que con la pandemia aumentó el número de enfermedades mentales. Ahora, este es el tema, ¿no? O sea, como todavía se está construyendo en torno a, o sea, qué son las enfermedades mentales, o puesto en términos positivos, ¿no? Cómo poder cuidar nuestra salud mental, pues todavía eso por eso decía yo, un poco polémico, ¿no? En la Judicatura Federal a mí me tocó todavía entrar cuando se hacían evaluaciones psicológicas o psicométricas. O sea, cuando esto, pues, que les gusta, hace 20 años, ¿no? Más o menos, todavía el Poder Judicial Federal, a quien era de nuevo ingreso, además de sus exámenes de oposición, eso, les hacían un examen
psicométrico y una evaluación de un psicólogo, ¿no? Psicóloga. Pero después lo quitaron. Y en ese año en que se quitó, pues hubo también muchas como críticas y discusiones, porque decían, bueno, es necesario también, ¿no? Pero es un tema tabú, es un tema tabú. O sea, la gente piensa que cuando hablas de terapia psicológica, estoy loco. Eso ha sido un sesgo, ¿no? Cognitivo, o sea, el poder, o sea, ya justo empezando como decías tú, Daniel, ¿no? Es que es, como dicen los críticos legales, esto es lógico pensar que pueda haber ahí un tema, ¿no? Que había que atender y lo peor que puedes hacer es decir no lo hay, ¿no? O sea, todos los jueces y todas las juezas y todos los secretarios y secretarias del Poder Judicial, de los poderes judiciales, están sanos, ¿no? Completamente, solo por tener el nombramiento, ¿no? O sea, eso no tiene sentido, ¿no? O sea, sería mejor partir de la... Posiblemente puedes tener algo que afecte a tu criterio cuando tomas una decisión. Ahora sí te leo, Edgar. Ah, ya entendí. Pero como soy sujeto, soy subjetivo. Ah, ya entendí. Ya te entendí. Sí, claro. Exacto. No, o sea, es imposible prescindir de la subjetividad. Muy bien. Bueno, entonces, ahí conectan estos dos temas, el de ayer y el de hoy, ¿no? Digamos, empezamos con eso, ¿no? Con una duda. O sea, ¿puede nuestras emociones influir en nuestros juicios? Y partimos de la hipótesis diciendo sí, ¿no? Sí es posible que eventualmente nuestras emociones y esa dimensión emocional nuestra, que es psicoemocional, ¿no? Entonces, esto quiere decir que teníamos que, esto que estoy diciendo ahora, ser cautelosos, ¿no? O sea, tener esa cautela frente a los estímulos externos. Y, y entonces el ejercicio de hoy es justo tratar de engarzar estas dos cuestiones, ¿no? Es decir, dicho de otro modo, ¿por qué debemos dudar de nuestros sentidos? O sea, ¿por qué a veces las emociones pueden, como dice Edgar, ¿no? Hacer que nuestra subjetividad, pues, de alguna forma se involucre en lo que pensamos, ¿no? Esta es un poquito la cuestión. Entonces, ahora vamos a hacer unos breves ejercicios, como les comenté ayer, solo para hablar de percepción y darnos el gusto también pues, de argumentar en ese aspecto, ¿no? Es decir, argumentar, me parece a mí, también tiene que ver con dudar, ¿no? O sea, tiene que ver con un cierto nivel de escepticismo, ¿no? Es, es cierto lo que vi, es cierto lo que escuché, y después es cierto lo que esta persona dice haber escuchado, y así, ¿no? O sea, esa duda es buena, es positiva. Se trata de convencernos que las narrativas, fue la otra clase, están construidas sobre una base de verosimilitud y una base de veracidad, ¿no? O sea, que hay nexos entre los hechos y lo que se narra de los hechos, ¿no? Entonces, esas conexiones que parten justo de esa duda, ¿no? Fíjense qué interesante, pero nuestra generación es una generación que de manera intuitiva está llegando a esta conclusión, ¿no? O sea, no en el derecho, obviamente, pero si ustedes ven cualquier serie de televisión o película, las heroínas y los héroes de nuestros tiempos son personas que dudan mucho. O sea, esta idea un poco a la Sir Conan Doyle, del Sherlock Holmes, ¿no? O del investigador, la investigadora, ¿no? Que sospecha, que tiene pistas, que busca, ¿no? Pienso, no sé, Merlina, ¿no? Que ha vuelto locos
niños, jóvenes, ¿no? Este personaje sacado de los 80, bueno, más antes, ¿no? Ahora reinventado por Netflix, y que pues eso, está frente a crímenes, frente a cuestiones que tiene que resolver, ¿no? Y entonces tiene que ir generando una narrativa, ¿no? Tiene que ir conectando cosas, lo que llamamos sistema abductivo. Entonces, a través de esta abductividad, esta abducción, va conectando pistas. Entonces, como en el juego de Clue, ¿no? Entonces, nuestra generación está intuyendo que es muy valiosa esa competencia, la competencia de poder articular distintas cosas para contar una historia que pues pueda estar cercana a lo que realmente sucedió, a la verdad ontológica. Entonces, la argumentación jurídica tendría que ser eso, un ejercicio de articulación de los distintos objetos o pruebas que están generando esas conexiones para poder relatar la justicia. Entonces, se vuelve lo que vieron ustedes con el doctor Luis Octavio Vado, un relato, una narración. Pero esa narración, pues, requiere de estos procesos psicológicos a los que nos estamos refiriendo, ¿no? O sea, es decir, alguien vio, alguien escuchó, aquí está este documento que se generó, aquí está esta cuestión, así. Entonces, de eso se va tratando, ¿no? De conectar cosas, por decirlo de una manera. Entonces, por eso es importante saber o dudar de alguna manera de nuestros sentidos y también darle esta misma pregunta a las personas que participaron en su momento en los hechos, ¿no? Que son los que están ilustrando el caso, ¿no? Por eso hoy hablamos de casos y por eso la enseñanza del derecho ahora se hace a partir de casos. Que por cierto es uno de los temas que le apasionan al doctor Juan Abelardo. Entonces, ¿cómo se construye un tipo de reflexión jurídica a partir de los casos? Entonces, nuestra reflexión, cuando decimos argumentación, razonamiento práctico, es casuista o tendría que ser casuista. ¿Qué significa que sea casuista? Tiene que ser empírica, o sea, tiene que partir de experiencias. Entre más experiencias vivimos o somos capaces de alguna forma de experimentar, ¿no? Entonces tenemos más insumos para poderlos integrar, ¿no? Entonces, en esa experiencia, ¿cómo llegamos, no? O sea, es decir, ¿cómo sabemos cómo ponemos atención a lo que escuchamos o a lo que vemos, ¿no? Entonces ahí empieza a ser muy interesante porque la psicología, por ejemplo, habla de escucha activa. Escucha activa. No, o sea, usted sabe, y les habrá pasado, yo escuché esto, no, o sea, eso no, o tu mente distorsiona, ¿no? O creíste escuchar una cosa. Yo tengo una anécdota justo al respecto, ¿no? El secreto de sus ojos, una película argentina ganadora de los Óscares que trata sobre justo una indagación que hace un secretario de un tribunal para saber quién asesinó a una chica, porque le impactó mucho ver a esta chica, pues eso, muerta ahí en su departamento y abatido al esposo. Y luego él empieza a conectar con una serie de fotografías, empieza justo a notar que en las fotografías algunas personas miran diferente, ¿no? Y como un sujeto está obsesionado con la chica, y bueno, hay una historia muy curiosa. La cuestión es que vimos esa película en un cine debate, en un cineforo, y un compañero al final dice, claro, el asesino era el esposo. Y todos nos quedamos así como, ¿por qué llegaste a la conclusión, no? Resulta que él al inicio de la película alcanzó a escuchar que el esposo le decía, yo te voy a matar. Entonces nosotros, ¿qué? No, pues no, Fernando, es Fernancio. No es así. Y tuvimos que rebobinar la película hasta ese momento. Y pues el esposo decía otra cosa. Pero fíjense que
qué curioso, él alcanzó a escuchar, yo te voy a matar, ¿no? O yo te quiero matar, o no sé qué escucho. Y de ahí construyó otra película. O sea, él vio otra cosa. A partir de un error de escucha, tuvo un proceso epistemológico distinto y argumentó y llegó a conclusiones distintas a las del resto. Entonces, esto realmente sucede muchas más veces de las que podemos pensar. Pues ahora sí les voy a compartir mi pantalla y vemos este ejercicio. Es una prueba de atención y concentración. Cuenta los pases del equipo blanco. ¿Cuántos pases has contado? La respuesta es 18. Pero, ¿has visto al mono bailarín? Es fácil perderse algo cuando no se busca. ¿Cómo les fue? Cuéntenme, a ver. ¿Alguien contó más, menos pases? ¿Alguien sí vio al mono? ¿Alguien no lo vio? Ay, pero a ver, que perdí el otro ejercicio. Acá está. Listo. Ya estoy acá. ¿Tú, Daniel, sí los viste? Sí, tú sí lo viste. Los dos. O sea, contaste bien los pases y viste al mono. ¿Tú, Aldo? No. Ah, dice Edgar, también dice, no lo vi. Aldo dice, tampoco lo vi. Conté 17 pases. Raúl dice, no lo vi. ¿Ven? Entonces, justo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en este breve ejercicio, concentrarse en algo hace que pierdas la atención sobre otras cosas. Y es una cosa así, digo, muy sencilla, pero imagínense cuántas veces no nos habrá pasado, ¿no? Que nuestro cerebro, bueno, nuestro cerebro nos engaña, ¿no? Por decirlo así. O sea, es una forma de decir, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que nuestro cerebro se concentra en ciertas cosas porque a través de los siglos el ser humano ha modificado su corteza cerebral para poder poner atención en ciertas cosas que le van a suponer la supervivencia. Entonces, nosotros hemos recibido toda una carga genética que nos hace concentrarnos en ciertas cosas, ¿no? Nos hace sintetizar muchas cosas. Entonces, justo la cultura significa ese crecimiento, literalmente el crecimiento de nuestro cerebro y de las funciones que tiene para poder resumir rápidamente procesos y poderlos ejecutar de manera más eficiente. Pero eso también ha dado al traste con otras cosas, ¿no? Si entonces tú te concentras en algo, dejas de considerar otras cuestiones. En nuestra vida diaria puede funcionar, pero en un asunto que tiene que ver con argumentación jurídica, a veces esa concentración impide que realmente podamos tener una mirada integral sobre el problema. Entonces, lo que hacemos a través de este ejercicio de percepción es justo eso, poner también atención en lo demás, ¿no? O sea, o de alguna manera tratar de, como decía yo, ponernos estas dudas o generarnos estas preguntas para ver, ¿y qué dejé de ver?
qué dejé de escuchar, qué dejé de lado que pudiera darme una versión más completa de los hechos, ¿no? Entonces, esto está siendo interesante por varias razones. Una, porque se ha convertido en una obligación a nivel jurídico, ¿no? Esto que llamamos principio de inmediatez, que está muy conectado con el tema de las pruebas, ¿no? Pero bueno, o sea, es decir, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dicho que el acceso pleno a la justicia, que esto involucra la argumentación jurídica por obvias razones, el acceso pleno a la justicia supone una vocación de los servidores públicos de los estados que forman parte, de tratar de llegar lo más cercano posible a los hechos, ¿no? Entonces, esta necesidad de llegar allá, de inmediatez, supone entonces quitar todas las trabas que impidan ver de manera más completa, integral y holística los hechos, ¿no? Pero hay un tema. En nuestra cultura está arraigadísimo un principio de que le llamamos estricto derecho. Y con eso los jueces se curan en salud, ¿no? Es que es el estricto derecho, es lo que está ahí, ya no puedo hacer más, ¿no? No puedo ir más allá. Entonces parece que se contraponen estas dos cuestiones, ¿no? Que tienen que ver. Pero entonces la percepción supondría estar más conscientes de estos procesos mentales y tratar de generar versiones mucho más amplias e integrales de lo que ha sucedido, ¿no? Vamos a otro ejercicio. Está más sencillo. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. That's right, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. But I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Mismo ejercicio, ¿no? ¿Alcanzaron a ver alguno de los cambios? ¿Ninguno? No. No dice alto. No, está más difícil este ejercicio. No. Dice Daniel, no. Entonces, es un poco lo mismo, ¿no? Tenemos distractores, tenemos un aliciente, porque el narrador nos está convenciendo de algo, o sea, nos está diciendo que pongamos atención pues un poco en los detalles de lo que está contando, y entonces dejamos de observar otros detalles que podrían ser interesantes, ¿no? Es un poco como el chiste de que te hacen ir contando de un microbús, ¿no? De un autobús, ¿no? Bajan 3 personas, suben 2, bajan 5, suben 10, ¿no? Y tú vas contando así y al final te preguntan, ¿no?
¿cuántas paradas hizo el autobús? Entonces, arriba del autobús había 2 personas, ¿no? Sí, pero esa no era la pregunta. Sí, pero desde el inicio no me lo dijiste. Entonces, fíjense qué interesante, porque de alguna forma de estos ejercicios vamos obteniendo algunos insumos, ¿no? Entonces, quizá para la argumentación jurídica lo importante es qué preguntas haces, ¿no? O sea, quizá el gran secreto de la argumentación jurídica está en formular preguntas correctas y formularlas en el momento en que son necesarias esas preguntas, ¿no? Entonces, muchas veces, pues está haciendo este test de proporcionalidad, está siguiendo estos ejercicios, sí, pero ¿es la pregunta correcta? O sea, ¿eso es lo que necesitamos saber? ¿O realmente necesitamos saber otras cosas, no? Entonces, no, es un ejercicio constante, como les decía al inicio, de cuestionarnos, ¿no? sobre estos procesos, ¿no? Y bueno, pues la percepción justamente tiene que ver con lo que ayer comentábamos a propósito de los sentidos, sentidos que curiosamente utilizamos a cada segundo, o sea, que constantemente estamos poniendo a prueba y que a veces soslayamos, ¿no? O sea, empecemos por quizá el que consideramos un poco más preciado, que es la vista. No sé, pero bueno, casi siempre es como ese sentido el que nos preocupa, ¿no? Mayormente, quizá porque se va degradando con el tiempo. Fíjense, aquí las 4 personas que estamos utilizamos lentes. Entonces, claro, dependiendo el problema visual, por ahí alguien decía que incluso se podría considerar en algún momento una discapacidad, ¿no? Porque, bueno, finalmente es una degradación que eventualmente te podría privar de ese sentido, ¿no? Entonces, quien obviamente tiene un grado alto de miopía o de astigmatismo o de hipermetropía, ¿no? O más aún, ¿no? O sea, algo que ya casi esté cercano a la pérdida de la función visual, pues sí puede ser motivo de alerta o de alarma, ¿no? Y entonces, bueno, recuerdo en, no sé, 12 hombres en pugna, este célebre film sobre justo eso, ¿no? Preguntas, argumentación, ¿no? Que alguien incluso siempre colocan en la lista de las 10 mejores películas sobre courtroom drama, ¿no? Relacionadas con derecho. El jurado número 8, que es el que está haciendo las preguntas, porque al principio todos están seguros, sí, es el asesino. Y el 8 dice, miren, yo no sé si sea o no sea el asesino, pero me preocupa que ustedes tengan esta convicción tan rápido. Entonces empieza a argumentarle a cada uno, ¿no? Tú llegaste a esa conclusión porque te quieres ir. Tú llegaste a esa conclusión porque de niño te pasó algo similar, ¿no? Se empieza a ser de psicoanalista. Entonces, el jurado 8, ¿sí han visto esa película? ¿No? Es un clásico sasasasazo de Sidney Lumet. 12 hombres en pugna. Es de las películas con más bajo presupuesto, pero de las que más premios ha ganado y considerada una de las mejores películas de la historia del cine, porque es una sala es un cuarto donde se encierra el jurado a deliberar sobre y todo se basa en la actuación, o sea, el reparto es el que lleva toda la película, no tiene más elementos, ¿no? Ni música, creo que al inicio tiene un poquito de música. Entonces todo se basa pues esto, ¿no? En la actuación y se trata de eso, ¿no? De que entran a ese cuarto y todos están convencidos de la culpabilidad del joven, porque es un joven, ¿no? Que supuestamente mató a su papá. Y entonces empiezan a deliberar, pero bueno, así al inicio dicen, no, pues ya vámonos, ¿no? Vamos a firmar el documento y nos vamos. Pero uno de ellos dice, no podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que argumentar un poco. O sea, cada quien tendría que decir cuáles son las razones por las cuales
llegó a la conclusión de que este muchacho es culpable. Y entonces lo empiezan como a atacar, si estás loco, pues ya, si ya todos estamos convencidos, no, pues es que justo ese es o sea, es hacer la chamba y vamos a ser responsables. Entonces dice, al menos los convence de que cada uno de sus razones. Y entonces, conforme van dando las razones, él los va cuestionando. Y al final de esa ronda, todos ya dudan de la culpabilidad, ¿no? O sea, ya los hizo cambiar a todos, ¿no? Justo por eso, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros vamos como haciendo el camino, pues vamos viendo eso. Pero hay una escena en donde uno de los jurados dice, es que yo me convencí porque la señora que es su vecina vio que él tenía un arma en la mano y atacaba al padre, ¿no? Y entonces este jurado 8 le dice, sí, pero la vecina vive del otro lado de la calle y si se fijaron, la vecina hacía grandes esfuerzos por enfocar la vista y se tocaba aquí. Quiere decir que el abogado hizo que se quitara los lentes. Entonces probablemente usa lentes. Y no se dio cuenta cuando entró el policía, no sé qué. O sea, él empieza a argumentar y les llega a convencer que efectivamente, pues esa persona usaba lentes. Entonces, ¿cómo usando lentes podía haber visto a través de la ventana a tal hora de la noche, cuando pasaba el tren, tal? Entonces, eso lo inventó, ¿no? O sea, llega a la conclusión de que lo inventó. Entonces, un tema tan elemental como la vista, a veces, pues eso, ¿no? Lo podemos dejar fuera o descartar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vimos o creímos ver algo que en realidad no vimos, ¿no? Y así pasa un poco con el oído, ¿no? Como te comentaba yo con esa anécdota de este compañero. E incluso, pues se ha demostrado que nosotros podemos suplir algunos sentidos que tenemos deficiente con otros, ¿no? Entonces, aunque, insisto, utilizamos constantemente el tacto, el gusto, pero no somos tan conscientes de ello, normalmente pues nos enfocamos en los sentidos como la vista y el oído, el olfato eventualmente, ¿no? Que nos hace también pues percibir algún olor que puede también conectarse con los otros sentidos, ¿no? Entonces, en las películas esto es como más recurrente, ¿no? Es que, mire, estaba mojado o estaba áspero, lo sabemos por el tacto, ¿no? Incluso también por la vista, olía quemado, o sea, vamos conectando cosas y esas cosas, al final de cuentas, si somos más conscientes de ese uso de los sentidos, pues es más fácil tener una historia completa que una historia sesgada, ¿no? Sobre los hechos. Entonces, los 5 sentidos es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, requieren también de que de alguna manera los atendamos. Por ahí alguien, justo un poco en la línea de los Critical Legal Studies, decía, bueno, pues, a ver, ¿y qué hacemos con personas que o sea, esto nos lleva a un tema bien interesante. Las personas que trabajan en los poderes judiciales a veces están estresadas, a veces están sobrecargadas, a veces están, o sea, con todo un tema de falta de salud, vamos a decirlo así, de calidad de vida, ¿no? De salud emocional, ¿no? Entonces, todo eso, el cansancio, todo eso puede llegar a afectar los sentidos. Entonces, obviamente puede llegar a afectar los procesos a través de los cuales se toman decisiones, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma línea del realismo norteamericano, pues si los juzgadores no tienen esta serenidad, por decirlo así, esta salud, ¿no? Adecuada, pues puede eso afectar, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna forma también a veces, no siempre, algunos órganos jurisdiccionales pues plantean espacios de relajación o ordenan de mejor modo sus horarios laborales, ¿no? Tratan temas de acoso laboral, o sea, porque todo eso
al final genera también calidad argumentativa. O sea, quieres que las personas que argumentan tomen mejores decisiones, pues tienen que ser personas que estén más centradas en lo que hacen, ¿no? Y menos, pues eso, preocupadas o distraídas por temas de salud, por temas personales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo generar un espacio que sea adecuado para ello? Pues es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tendría que hacer el titular de ese, o la titular de ese órgano jurisdiccional para que su personal tuviera, pues, como ese deseable nivel emocional para poder, pues, generar adecuadamente su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va todo ese asunto. Los sentidos externos son la puerta de entrada, las ventanas para los sentidos internos. Los sentidos, si poco reflexionamos sobre los sentidos externos, menos reflexionamos sobre los sentidos internos, ¿no? Los sentidos internos son un misterio para nosotros. Pero, bueno, pues la antropología filosófica los ha analizado desde hace mucho tiempo y es importante porque de alguna manera lo conectamos con facultades que son importantes para el tema de la percepción y de la argumentación jurídica, ¿no? ¿Cuáles son estos sentidos internos? Bueno, vamos a empezar por el que más me gusta, que es la imaginación. Casi no se habla de imaginación y argumentación jurídica, ¿no? Pero debiera hablarse. Y justo ahora trataré de dar algunas razones por las que pienso es así, ¿no? Primero porque el trabajo relacionado con el derecho normalmente involucra imaginar, ¿no? Fíjense, a la gente que trabaja en los tribunales les llaman proyectistas. O sea, tienen que proyectar. Proyectar es un sinónimo de imaginar. Claro, si les dijeran que van a imaginar, pues a lo mejor se sacarían de onda, ¿no? Porque, pues ustedes mismos, díganme cuántas veces les comentaron, les dijeron a lo largo de los estudios de derecho que tenían que imaginar o que usar la imaginación o que la imaginación es fundamental para el ejercicio del derecho. Y es fundamental. ¿Qué supone la imaginación como facultad? Es la conexión de imágenes, pues se llama imaginación. Entonces, tú haces que imágenes que tienes en tu cabeza empieces a interrelacionarlas para hacer presente algo que no lo está, representar. Entonces, tú con la imaginación puedes tener la capacidad de recrear cosas, ¿no? Básicamente, nuestra cabeza es una máquina del tiempo, ¿no? O sea, tú puedes ir hacia atrás tratando, no sé si en técnica cinematográfica, esto todo el mundo lo sabe, se llama flashback. Entonces, imagínense que ustedes tienen en su cabeza un algo que puede hacer ese flashback. O sea, de hecho pasa mucho, ¿no? En las películas, o bueno, en esta serie de Merlina, por ejemplo, ¿no? Quiere recrear qué sucedió ahí, entonces usa su imaginación para poder visualizar lo que pasó y tratar de tener una narrativa más coherente de acuerdo a lo que está viendo, ¿no? De acuerdo a lo que está imaginando que posiblemente sucedió ahí, ¿no? Para eso utiliza sus sentidos externos. Entonces se acordarán de estas escenas, pues, de muchas películas en donde alguien entra y entonces ve que hay un charco de agua, voltea hacia arriba, ve que hay una gotera y luego ve que hay una tubería rota y entonces se imagina que alguien se colgó de ahí o pasó por ahí y rompió la tubería. O mejor aún, ¿no? Ve que ahí hay un lazo colgado y entonces lo utilizaron para amarrar a alguien, ¿no? Y entonces va imaginando. Pero nuestra mente, que es prodigiosa, así como imagina hacia atrás, imagina hacia adelante. O sea, también imagina qué es lo que, o sea, cuáles son las posibles salidas, soluciones al problema, ¿no? Y entonces empieza a prospectar.
Y esto es interesantísimo porque al final es un ejercicio que ustedes pueden hacer las veces que quieran. O sea, si nosotros podemos ejercitarnos en la imaginación. O sea, podemos, y vuelvo a lo que, digamos, el caballito de batalla que hemos utilizado en este diplomado, ¿no? Si no estás consciente de ello, entonces quizá no lo estás utilizando del mejor modo. Si concientizamos al operador jurídico que necesita imaginar y que la imaginación es un recurso deseable para los procesos de argumentación jurídica, entonces estaremos conscientes de ello. Y si estamos conscientes de ellos, no tendremos miedo a imaginar, ¿no? A producir estos procesos, ¿no? Y tratar de hacerlo con mucha mayor eficiencia. Por eso entenderán ustedes por qué a mí me gusta mucho citar películas o citar series de televisión. ¿Por qué? Porque son un recurso que te enseña a imaginar mejor. Si imaginar supone evocar y conectar imágenes, entre más imágenes tienes, pues es más sencillo poderlas conectar, ¿no? Y de esto tengo N número de experiencias, ¿no? De cosas que alguien, cuando dices, oye, es que tal lugar, es que yo nunca he visitado ese lugar, ¿no? Entonces no sé, o sea, me cuentas y me imagino algo, pero no me lo imagino cómo es realmente, ¿no? Porque no he estado ahí, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, nosotros podemos suplir esas deficiencias pues, a través de otras cosas que lleguemos a conocer, ¿no? Que lleguemos a conectar y que podamos de alguna manera recrear o evocar, ¿no? Entonces, a falta de experiencia, pues tienes las imágenes. Ahora, ahí eso conecta con el otro sentido interno que es necesario en la percepción, que es la memoria. La memoria. ¿Dónde guardamos todas esas imágenes? En la memoria. Entonces, la memoria es importante. La memoria es muy importante porque en ese aspecto, en ese sentido, porque nos permite aquilatar, resguardar imágenes o procesos mentales completos que consideramos importantes para en algún momento poderlos evocar y poder dar solución a algo, ¿no? Entonces, no esa memoria memoricista, ¿no? O sea, que aunque, claro, también el cine está ahí plagado de estos ejemplos, ¿no? Tiene memoria fotográfica, entonces resuelve los casos porque, bueno, me acuerdo en Suits, ¿no? Esta serie de abogados, donde Mike, ¿no? Tiene esta capacidad de memorizar cosas y resuelve muchos casos porque justo cuando ya los están acabando en un juicio, pues él se acuerda que había dentro de un expediente una cuestión ahí que le servía para demostrar tal o cual cosa y la saca, ¿no? Bueno, la otra es la abogada Gu, ¿no? No sé si tienen presente esta serie coreana sobre una abogada autista que también tiene esta capacidad de memoria fotográfica. Bueno, pues quien tenga esa capacidad que la utilice, pero bueno, en general, pues nuestra memoria está muy equilibrada con nuestras otras facultades y claro, a nosotros se nos exaltó mucho un tipo de utilización de la memoria durante la carrera de Derecho, ¿no? Para memorizar normas, para memorizar artículos, ¿no? Para memorizar jurisprudencias. Pero, aunque bueno, eso puede llegar a ser útil en algún momento y en algún momento pues era súper indispensable en el derecho, se entiende que nosotros podemos utilizar la memoria para muchas otras cosas que solo memorizar artículos, ¿no? Porque bueno, finalmente uno puede intuir que es parte también de una facultad intelectiva, puede intuir que existe o posiblemente existe una norma de tal o cual tipo y simplemente irla a buscar, ¿no? A lo mejor en algún momento la memoria o ese ejercicio memoricista era útil cuando no había internet, no tiene sentido.
Hoy dices, a ver, necesito una norma de tal o cual tipo y vas y la buscas. Y seguro la encuentras de alguna forma. Y si no la encuentras textualmente como la buscas, la conectas con otra cosa. O sea, en algún momento cuando no vi internet, pues sí, era muy útil. Y dices, tengo que buscar en mi cabeza, y me acuerdo más o menos, tal, y tenías que ir directamente a esa fuente, ¿no? Entonces, bueno, un poco este ejercicio va, como ven ustedes, impactando necesariamente en el tema de la educación jurídica, ¿no? Cómo es que estamos formándonos jurídicamente para poder desarrollar estos procesos. Claro, si ustedes lo vislumbran, pues el operador jurídico tendría que tener otro tipo de formación en el futuro, una formación mucho más empírica, como decía yo, mucho más basada en casos, mucho más basada en relacionamientos, ¿no? Más que no sé, pues yo mi clase de Derecho Civil era que llegaba el profesor a recitarnos el Código Civil y después a preguntarnos o sea, que memorizáramos exactamente lo que el Código Civil decía, y en eso se basaba la clase, ¿no? En aprenderse de memoria el Código Civil, que hoy, al paso de los años, digo, ¿y eso de qué sirvió, no? Me acuerdo obviamente de nada de todo eso, ¿no? Pero ellos lo veían como imprescindible, ¿no? Como una cosa vital, ¿no? Bueno, entonces, imaginación, memoria. Junto a la imaginación y la memoria está la estimativa. La estimativa es un sentido interno que hace valoraciones. O sea, dice, este recuerdo es bueno, este recuerdo es malo, esto se relaciona así. Entonces, de alguna forma, asigna importancia a las cosas que memorizamos y ayuda en los procesos de imaginación a darle un valor a esos elementos, ¿no? Esto es un poco lo que genera este es interesante, este sentido interno, porque esto es lo que genera todos estos procesos psicológicos o que hoy la psicología le interesa, ¿no? O sea, cuando decimos, y eso está también plagada a las redes sociales, ¿no? Es decir, ¿cómo estás haciendo estos actos de sanación? ¿Cómo estás haciendo estas regresiones? ¿Cómo te estás curando tú, no? O sea, cuando decimos que tenemos traumas, entonces, porque son recuerdos, son cosas que la memoria tiene ahí, pero que les asignó un valor conflictivo, complicado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer como ese proceso, pues, de ir, eso dicen, atendiendo nuestros traumas a través de afrontar, pues, qué nivel de irrupción tuvo en nuestras vidas y qué sesgos nos está generando, ¿no? Entonces, por eso es importante la estimativa, porque a veces la estimativa se equivoca y entonces valora de manera exagerada una cosa o la esconde. Y aquí es donde la psicología empieza a entrar y es interesante. La esconde a nivel inconsciente. Este es el tema. O sea, ¿cuántas cosas de repente dicen? Es que yo no creí que iba a reaccionar así ante tal cuestión, ¿no? Y quizás reaccionaste así porque era algo que te conectaba con tu pasado, pero que justo porque fue traumático lo sepultaste. Entonces parecía no estar a un nivel consciente, pero sí a un nivel inconsciente, ¿no? Entonces, en el inconsciente, ahí se resguardó, justo pensando tu cerebro que en algún momento lo utilizarías para poder librar una situación análoga. Pero puede que se desate cuando no es algo análogo, ¿no? Porque así funciona el cerebro, ¿no? El cerebro a veces justo se pone en una especie de estado de alerta por algo que vivió de manera traumática, ¿no? Y bueno, esto puede ser tanto que nos puede generar incluso, bueno, en términos de enfermedades mentales, pues puede generar un impas, ¿no? O sea, te quedas realmente volcado, metido en ese asunto, ¿no? Entonces, bueno, esto justo es, digamos, todo lo que generó la psicología, ¿no? Esta cuestión freudiana, o sea, es decir, Freud analiza justo cómo
hay pues un estado del cual no estás consciente y que a veces hace que reacciones de ciertos modos y que pues genera toda esta disociación entre, básicamente como si hubiera dos personas en nosotros, ¿no? Una que conocemos y una que no conocemos. Y esa persona que no conocemos es una especie de desdoblamiento que nosotros generamos para protegernos de los estímulos externos, que en algún momento esos estímulos externos fueron tan graves o tan lesivos que nos hicieron generar esa otra personalidad. Claro, en algunos casos, insisto, esto lleva a enfermedades mentales, ¿no? O sea, cuando esa otra personalidad de repente, bueno, pues sale, ¿no? Y eso también está plagado en cine, ¿no? O sea, digo, quizá la película que más exaltó eso es la de Shyamalan. Hace poco estaba platicando, no me acuerdo en qué foro, sobre eso, ¿no? Sobre las fragmentaciones, ¿no? La doble personalidad o triple o cuádruple personalidad. Y alguien me decía que en México hubo un caso judicial así y tal, estábamos comentando. Pero bueno, o sea, en todas las personas se da ese desdoblamiento. O sea, nosotros tenemos algún nivel de doble personalidad. Algunos, insisto, ya están diagnosticados, ¿no? Bipolaridad o eso, ¿no? O esquizofrenia, ¿no? Paranoia, ¿no? O sea, que son enfermedades que deben ser diagnosticadas, ¿no? Y que, pues, obviamente también se diagnostican con un grado de falibilidad. También eso es, o sea, hay que estar conscientes, ¿no? O sea, no necesariamente, digo, ahora cada vez se desarrollan más pruebas y ahora hay más pruebas no solo apoyadas en opiniones, sino también en exámenes que tienen que ver pues, eso, con las funciones cerebrales, con cierto tipo de cuestiones bioquímicas, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, ese es el camino, ¿no? Imaginación, memoria estimativa. Luego tenemos un sentido que me encanta, que es el sentido interno, que se llama el sentido común. El sentido común. Fíjense, el sentido común siempre lo estamos mencionando, pero no somos muy conscientes de cuáles son sus funciones. Y luego decimos, es que le faltó sentido común. Y entendemos que se trata a que pues reaccionó, digamos, de manera poco razonable. O sea, el sentido común tiene dos acepciones. Una que tiene que ver con digamos, lo que el común de personas haría en una situación X. Entonces entendemos que es como una especie, como más como el juicio kantiano, ¿no? Obra de acuerdo a la pretensión de que tu obrar pueda ser elevado a regla universal, ¿no? El observador universal. Entonces, eso se entiende a veces como sentido común, ¿no? ¿Qué haría el común denominador de personas, ¿no? ¿Qué haría en una situación así las personas? Esa es una de las acepciones de sentido común. La otra acepción es la de el sentido que aúna a todos los demás sentidos, los externos y los internos, ¿no? Entonces, el sentido común como una especie de filtro de mecanismo que a partir de todos esos elementos que le pone a disposición los demás sentidos, hace una especie de informe preliminar, ¿no? Entonces, el sentido común es que dice, ya viste, ya observaste, ya hiciste, ya ponderaste, ya estimaste, esto es lo que debieras hacer. Entonces, el sentido común como una especie de, en cualquiera de los dos casos, si se fijan, el sentido común es una herramienta, un instrumento que nos lleva a tratar de dar una respuesta espontánea, ecuánime. O sea, como decía, un informe preliminar que sea aceptable, ¿no? En términos, digamos, de nuestra
nuestro equilibrio, nuestro balance psicoemotivo y en términos de lo que, digamos, el resto de personas esperan, ¿no? Del colectivo, ¿no? O sea, es una especie de interacción entre nuestra subjetividad y el contexto del colectivo o social, ¿no? Entonces, ¿qué esperan las personas que haga y qué estoy considerando yo hacer? Y así estamos haciendo todas esas valoraciones, todas esas conexiones. Entonces, esa es la misión del sentido común. Al igual que los otros sentidos, se puede entrenar. O sea, a ver, ¿a qué conclusión estoy llegando después de analizar esto, ¿no? Entenderán ustedes que es muy importante para la argumentación jurídica, ya que hemos asumido que la argumentación jurídica necesita de intérpretes, de sujetos que hagan un proceso razonable para llegar a narrar un determinado conflicto, controversia, de una manera razonable. Entonces, por eso el sentido común, pues, es fundamental. Y por eso, entonces, muchas veces justo decimos eso, a este juez le faltó sentido común, ¿no? O sea, se ensimismó, se metió en un proceso, le salió un sesgo cognitivo, le salieron sus rencores, sus odios, sus traumas, y juzgó de esta manera, ¿no? Le faltó sentido común, ¿no? O sea, le faltó ser una persona normal, porque cualquier persona normal en esa situación hubiera dicho otra cosa. Entonces, a veces la arrogancia, la prepotencia, la soberbia puede justo nubilar el sentido común. Los sesgos cognitivos son estas disrupciones en la percepción. O sea, cuando algo lo conocemos de manera parcializada o sesgada, quiere decir pues, que no lo conocemos de manera integral, ¿no? Entonces, la misoginia, el clasismo, el racismo funcionan como sesgos cognitivos. Es decir, es una manera en que nuestro cerebro aprendió a mirar ciertas cosas y las mira de manera distorsionada. Entonces, el ejercicio perceptivo para, digamos, sanear eso, pues es hacerte cargo de ese sesgo cognitivo, ¿no? Es decir, yo de alguna manera, por tal ataque que viví de tal tipo de personas, entonces ahora reacciono frente a personas que pertenecen a ese mismo grupo, pero que no tienen que ver con mis agresores, pues de este tipo, de esta manera, ¿no? Entonces, así funcionan los sesgos cognitivos, es decir, son atajos que hace el inconsciente para protegernos de un entorno que valora o pondera de manera análoga, pero que a veces no es así, ¿no? Entonces, vamos cayendo en clichés, en lugares comunes, insisto, son atajos, son rutas que en algún momento crea nuestro cerebro para protegernos, pero que a veces, pues eso, justo están distorsionando la manera en que percibimos, ¿no? Entonces, la psicología estudia todos esos procesos y trata de averiguar pues por qué llegamos a ellos y si eventualmente se pueden desmontar, ¿no? Por eso hoy la frase o la palabra que utilizamos mucho y recurrentemente es deconstrucción. O sea, deconstrucción es desmontar esos sesgos, es tratar de averiguar por qué es que estamos concluyendo ciertas cosas de cierta manera, ¿no? Entonces, ahí es donde psicología y percepción pues, se unen en un binomio ideal para podernos ayudar a mirar las cosas de manera más objetiva, más imparcial, con más parsimonia, eso, de manera mucho más integral, ¿no? Entonces, sí son necesarios. Ahora, ¿hasta qué punto? Aquí la idea del diplomado es presentarles como la conexión con ciertos saberes, con ciertas disciplinas, es lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos módulos, para que ustedes, como hizo ayer Daniel, ¿no? Que me parece fenomenal, de manera autodidacta digan, bueno, ¿y qué más
¿no? Bueno, ¿qué puedo seguir estudiando? Eventualmente a alguien le interesa este tema. Me parece que este es el futuro de la argumentación jurídica. Tengo un colega en Brasil, Tiago Gagliano Pinto, que ya se especializa en estos temas de psicología y argumentación jurídica y capacita por todo el Brasil con estos temas. Yo creo que estamos, o sea, aunque ya hay una rama nutrida de psicología y derecho, pero no es algo que realmente haya permeado en los estudios jurídicos. Yo creo, ahí lo he planteado, que en algún momento tendríamos que entrarle más a fondo, porque la psicología es complejísima en cuanto a conceptos, estudios, corrientes, autores, autoras que tienen que ver con las diferentes posturas, ¿no? Y porque además implica muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, si tú diagnosticas a alguien, si tú evalúas a alguien, o si incluso tú mismo, implica mucha responsabilidad, ¿no? O sea, de lo que vas a decir va a afectar su manera de concebirse y de... Pero es fundamental, porque si al final estamos hablando de eso, ¿no? De autoconcepción. O sea, la gente que se concibe de una forma y reacciona y acciona con el mundo de cierta manera, es fundamental. Si hablamos de derechos, si hablamos de principios de pro persona, yo no veo cómo podamos rehuirle a la psicología. ¿En qué medida? Bueno, eso ya será una cuestión discutible, pero me parece que en temas de argumentación jurídica tendría que estar presente. No sé ustedes qué opinan, ¿no? Bueno, pues más o menos esta era la aportación para esta mañana. Estoy atento para ver si quieren comentar alguna cuestión. ¿Cómo ven? ¿Sí les parece sensato que se tenga que estudiar algo de psicología? Cuéntenme. ¿Todo bien? ¿Sí? Aldo, Daniel, por ahí Héctor, Reliuz, que estaban para allá. ¿Todo bien? ¿Sí? Claro, hay jueces que lo requieren más, ¿no? Pero en general todos los abogados y abogadas debiéramos tener algún tipo de noción, ¿no? Sobre esto, ¿no? No, y piensen ustedes, o sea, simplemente cuando tratas con tu cliente, ¿no? O en procesos de conciliaciones. Sí, en casi todo lo que tiene que ver con el derecho y ahora que nos estamos acercando a los medios alternos de solución de conflictos, no tenemos las herramientas, ¿no? Hay veces que una persona solo quiere ser escuchada, ¿no? O hay veces que un conflicto, les habrá pasado como a mí, que muchas veces, si no hubiera dicho esa palabra, ¿no? Ya estaríamos todos en nuestra casa, ¿no? Pero dije eso y eso detonó todo un conflicto, nos peleamos, nos dejamos de hablar, ¿cuántas veces si hubiéramos podido evitar decir algo, ¿no? Entonces, un poco la psicología ayuda a esos procesos, ¿no? A tratar de generar, o sea, al final el derecho lo que trata es de evitar los conflictos, o debiera evitar los conflictos, ¿no? Y eso muchas veces pasa incluso en términos de neurolenguaje, ¿no? Cosas que podríamos haber no dicho, cosas que podríamos haber dicho y hubieran calmado, actitudes, ¿no? Un tipo de mirada, un tipo de forma, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo les agradezco su tiempo, su conexión, sus comentarios y les veo próximamente en este diplomado. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego.